Buenas noches. En Agenda Ciudadana ya estamos en Navidad. Estamos en Navidad, acabando el año, cerrando el año, con muchos deseos buenos para toda nuestra audiencia y para todo el pueblo dominicano. Que pueda disfrutar la Navidad, de que pueda también recibir un año mucho más dichoso, mucho más venturoso que el difícil año que tuvimos que atravesar en este 2021 y en el 2020 desde la pandemia. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a recibir un invitado, Soterio Ramírez, para hablar de la política deportiva del gobierno, pasarle un poco de balance a eso, en lo que ha sido este año y medio de la gestión del actual gobierno. Y antes de que vayamos a eso, yo quisiera que sacáramos un momentito para hablar un poco del presupuesto aprobado recientemente o que está en proceso de discusión, de estructuración en el Congreso de la República para el año próximo. Estamos hablando de un presupuesto de 1.2 billones, 1.200.000 millones de pesos. O sea, el más alto hasta ahora. El presupuesto más alto, pero también es el presupuesto más deficitario de la última década. Estamos hablando también de un déficit de alrededor de 284 millones de dólares, que el gobierno 284 millones de dólares, no, 284.000 millones de pesos. Que el gobierno se plantea en ese presupuesto, y vamos a ver cómo se va a poder solventar eso, porque hay muchos analistas, muchos estudiosos que dicen que ya eso no se sostiene. Aunque el gobierno se ve cómodo, se ve contento aprobando el presupuesto así, hay que ver hasta qué momento nosotros como país vamos a poder seguir con ese tipo de políticas, que de hecho fue muy criticada por el partido que gobierna actualmente nuestro país. Y sobre todo en un esquema en el que el mismo gobierno ha dicho que hay mucho mayor eficiencia en el gasto, que hay mucho mayor control y que se está recaudando bien. Entonces uno no se explica por qué razón hay que tener ese nivel de endeudamiento. Nelfis. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional corresponde a la deuda que se estima que los empréstitos a los que tendrá que acudir el gobierno para poder solventar ese presupuesto, ese déficit? De 1.2 eso sería como el 12%, ¿no? Como el eso 10%. es altísimo, eso es altísimo. Como el 12 o el 13%. La realidad es que el gobierno ha mantenido un discurso con respecto a la economía. O sea, ha pasado de tener una crítica mientras fue oposición a cualquier tipo de endeudamiento, a tener la cantidad de préstamos más agresiva que registra la historia de la República Dominicana. Hoy el Congreso, el Senado de la República aprobó 100 millones de dólares sin cumplir los trámites, esto es peligroso, sin cumplir los trámites requeridos y sin el voto y sin la firma de ningún miembro de la oposición. Ya ellos están operando modo sello gomígrafo, con su mayoría mecánica, aprobando de manera mecánica, no sometiendo a votación ese tipo de iniciativa. Y eso, si tú lo relacionas con, para mí, la más peligrosa de todas las variables económicas, es la inflación. O sea, veía esta mañana cómo la funda de cementos, solamente la funda de cementos, en esta semana ha aumentado 50 pesos. No, 75 pesos. Eso ha tenido en una semana 3 aumentos. Eso es algo escandaloso. Eso es algo escandaloso y que tiene un efecto demoledor para todas las empresas del sector construcción, para todas las ferreterías y para el público en general. Comentaba con un amigo recientemente el hecho de que actualmente los inmuebles que se están vendiendo, se le está poniendo una cláusula, y eso es producto de la inflación, de que el precio este precio que yo te estoy poniendo es provisional. Yo como constructor tengo de manera discrecional la posibilidad de hacer un aumento de ese préstamo para poder compensar los aumentos de los materiales de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Eso genera desasosiego para una familia clase media que hace un lío para adquirir un inmueble
y una vez adquiere ese inmueble no tiene la certidumbre de que ese inmueble que compró va, antes de entregárselo, va a subir 10, 15, 20%. ¿Y qué pasa con eso? Y eso me lo comentaba alguien con quien comenzaba. No, porque me es más rentable que me devuelva el inmueble y yo devolverle el dinero y venderlo al nuevo precio. Ojo, eso no sale en los titulares de la contraportada. Pero eso lo sienten los bolsillos de cada dominicana. Y eso ya es lo que no se puede negar. Han sido, mire, el Black Friday de menor actividad económica que registra este país fue este. Y esta Navidad, si usted mira el nivel de dinamización de la economía, no se ha sentido en proporción a las cifras oficiales y a lo que tú puedes observar de manera empírica. Lo que pasa es que el gobierno, las cifras que da son de supuestos. Por ejemplo, nosotros hemos invertido de manera eficiente el gasto, pero dime en qué tú has invertido de manera eficiente el gasto. O sea, tú tienes que desglosar, tú tienes que explicar por qué este gasto es eficiente y por qué el otro no era eficiente. Sí, comparativo. O sea, tú haces una comparación con algo que ni siquiera tiene una explicación contundente ni concreta. Y eso que tú dices, Nelfi, del precio del cemento, es un indicativo minoritario, pero me llama mucho la atención también que el presidente de la República es un empresario del sector cemento. Ah, mira qué relación. Sí, coincidencia. Yo no quiero decir que tenga mucho que ver, pero se ha disparado y él es uno de los productores de cemento de este país. Son pocos. Una coincidencia, pero es una coincidencia que va en detrimento del consumidor y a favor de los empresarios. Hay algo que no quiero dejar de comentar con ustedes, y es la decisión que tomó el gobierno a partir del año pasado de, en vez de entregar cajas navideñas, entregar tarjetas. Y yo siento que... Perdóname, Nelfi, tengo que interrumpirte para precisarte algo. Las cajas no se dejan de entregar y Inepre va a venderla a 500 sí, pesos. No, eso vamos a llegar acá. Pero Okay. el formato anterior era que el Estado diseñaba, y no era perfecto, y habían problemas en las entregas, pero había una forma de contabilizar, hasta socialmente, cada individuo podía ver dónde eran las entregas de las cajas. Se hacía con muchas organizaciones sociales, se hacía a través de las iglesias, de las fundaciones, se hacían entregas directas, se hacían operativos de entregas. Los legisladores. Los propios legisladores, los alcaldes. En la actualidad, aquí se instauró un nuevo modelo. Ese modelo hace una emisión de una única vez de una tarjeta cada año, que solamente tiene valor para una compra con valor de 1.500 pesos. Pero a mí yo quisiera que el gobierno publique, porque es un elemento de transparencia, cuánto es el costo de emisión por cada tarjeta. Porque para que hagamos una relación, 1.500.000 tarjetas no la usa el sistema financiero dominicano un año. Estas son desechables. O sea, estamos diciendo que la emisión que está haciendo el gobierno es superior a toda la emisión que hace posiblemente el sector financiero. Y que ese dato no se publique es algo que debe de variar. Pero otra cosa, porque entonces tendríamos que ver cuánto es por tarjeta. Si son 300 pesos, si son 500 pesos, para tener una tarjeta emitida y entregada. No, y además para poder comparar porcentualmente el valor del plástico con respecto a lo que se le está entregando al beneficiario. Otra variable. ¿Cuál es el costo de distribución de las tarjetas? Porque esa tarjeta tiene que ponerle a ese precio. Yo siento que el que menos está recibiendo es el beneficiario final. Sí. Porque a esa entrega se le ha inyectado una campaña espectacular. Pero hay que ponerle el costo de distribución. Y aparte del costo de distribución, y en la distribución, eso se está haciendo exclusivamente para los actores políticos del PRM.
exclusivamente a lo único que le están dando esa tarjeta se está teniendo una distribución muy, muy cuestionable de estas tarjetas. Pero otra cosa que me llama la atención de ese esquema es que al ser 1.500 pesos, yo quiero saber cuál es el margen de beneficio de un comercio sobre ese producto. Porque el comercio va a vender 1.500 pesos de productos. Ahora, ese comercio va a tener un margen. Ese margen que va a tener que es una venta garantizada a los grandes comerciantes, no como se hacía bajo el esquema de las redes de colmados que tenía el Siuben, sino son las grandes plataformas comerciales. Y yo le voy a decir una cosa, una persona que viva en Mano Juan, en Bahía de las Águilas, va a poder ir a La Romana a ir al centro comercial. Una persona que viva en Oviedo, que vi una persona que da pena inaugurando un cajero bancario en Oviedo, va a poder ir a Barahona a hacer una compra, va a gastar más de combustible que lo que va a poder tener inauguraron un cajero. Sí, y hay un acto oficial. De casualidad no fue el presidente. Y hay un reconocimiento en el ayuntamiento porque se inauguró un cajero en Oviedo. Yo que he estado ahí, sé que es algo necesario y yo felicito la acción gubernamental. En el 95 aquí no habían cajeros, como que pero todo lo que ha habido no fueron inaugurados. Señores, eso es un acto de ridiculez. Eso es un acto de ridiculez. Y es lamentable que una gente que habló tanto disparate termine haciendo esas payasadas. ¿Pero quién? No, el director del programa del FEDA, el señor Galván, Emilio Galván. Ese es uno de los muchachos de la Plaza de la Bandera que ha sido beneficiado en el gobierno. O sea que al que aspiraba a diputado que hacía mucha huelga, no le he vuelto a hablar más después que lo nombraron. Ese Claudio Camaño. Claudio Camaño. No ha vuelto a decir esta boca es mía. Bueno, él hace unos videos miren, y ahora... por ese mismo orden, el gobierno tiene una estrategia, yo digo que es una estrategia y no es un asunto casual, de granjearse voces a favor. Ahora mismo se está dando este asunto de las pensiones privilegiadas de parte del presidente de la República a un sinnúmero de personalidades que, si bien es cierto, han dado mucho al país a nivel cultural y en otros muchos ámbitos periodísticos, no menos cierto es que son personas que han trabajado y que incluso no tienen una condición de precariedad como la tienen muchos que han botado el forro en la administración pública y en la administración privada y que lamentablemente no tienen una pensión digna, ni siquiera una pensión que da para suplir el último quintil de la canasta básica, el más bajito. En estos días he visto la crítica no es sobre si es merecida o no, es merecida sin duda, probablemente. Es sobre si lo necesitan. No, pero que a eso me refiero. A eso me refiero, por ejemplo, yo vi en la prensa que a Fefita le dieron una pensión. Y Fefita es un ícono de la música dominicana, del merengue típico. Pero si bien es cierto que Fefita ya está entrada en edad, que incluso es víctima de los memes, de todo ese tipo de cosas, no menos cierto es que Fefita trabaja y gana dinero y todavía está activa y probablemente en Navidad sea una de las que más toque. Entonces le dan una pensión, pero no solo a Fefita, le dan pensión a Viquiana. Sí, a Viquiana se la reclasificaron. Okay. Se la subieron de 30,000 a 68, 69,000 pesos. Y señores, aquí todavía estamos peleando con los cañeros que no tienen una pensión. Gente que duró su vida entera trabajando en los ingenios. Aquí tenemos personas que tienen 30 años y cuando cambiamos a la ley de seguridad social, todavía no tienen la cantidad de cotizaciones para poder optar por una pensión. Aquí hay 20 años del sistema viejo
y 15 del 10 o nuevo, 15 del nuevo. pero no tienen ni la pensión vieja ni la nueva. Entonces, el presidente tiene que tomar, bueno, yo sé que eso no es una casualidad, que sean personalidades, porque esas personalidades tienen más impacto cuando dan una opinión, cuando dicen en un medio de comunicación, el presidente está trabajando, pero claro, está trabajando, pero garantizándole bienestar a los que tal vez no lo necesitan tanto. Entonces, por ahí tiene que tomarse en cuenta esa situación, porque la verdad es que todo el mundo necesita bienestar, pero hay que ver quiénes lo necesitan más. Es que la política, ahora mismo en la República Dominicana hay un profundo debate con el tema de las pensiones. Hemos visto cómo el que ha encabezado el diputado Botello, pero que ha tenido adquiescencia de una parte importante de la clase popular. Y esto ha tenido una reacción de los actores empresariales del mismo, contratando técnicos de primer nivel para que expliquen las bondades del sistema. Pero es que la realidad es que en la sociedad dominicana, ese instrumento discrecional que tiene el presidente se convierte en un privilegio. Y es un privilegio que cuando se le da a personas, a veces con mérito, como tú bien establecida, genera urticaria, genera irritación, porque existen muchísimas personas en condiciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a tener una vejez digna, aún teniendo los méritos, porque no llegan, o sea, no son una persona que el presidente Abinader, ni el presidente pasado, el presidente Medina, ni el presidente pasado, el presidente Fernández, ni el presidente pasado, el presidente Mejía, podía decir, Juanito Pérez, eres merecedor de esta pensión. Así que tiene que haber un sistema que elimine el elemento de discrecionalidad. Y la realidad del sistema actual de pensiones es que cuando uno escucha la contraparte, se preocupa mucho. O sea, ¿cuál va a ser la pensión de toda una generación? Yo sé que los sistemas de pensiones se toman tiempo en robustecerse, y yo soy yo me inscribo en que ese ahorro del pueblo dominicano tiene que tratarse con celo y con inteligencia. El que logra tener un capital de inversión no puede salir a enajenárselo de manera irresponsable, sino que tiene que con construir bienestar para sí y para los suyos. Y esa lógica de la economía doméstica se puede aplicar a la política pública. Y yo entiendo que mensajes como estos, en estas circunstancias, son actos de poco tacto. Sí, así es. Bueno, Nelfis y Vladimir, nosotros ya tenemos nuestro invitado aquí. Yo creo que podemos irnos a la pausa, muchachos, sí. Y entonces vamos a regresar con Sotelio Ramírez, un invitado estrella que tenemos para la noche de hoy. Lo esperamos. En Agenda Ciudadana, los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano, por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano,
por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Y seguimos en su programa Agenda Ciudadana, hoy en los martes que son de política. Y ahora vamos a tener como bateador emergente a nuestro habitual y querido compañero Pedro Pablo Vicioso, que se integra a esta entrevista que vamos a realizar con un inmortal del deporte. Pero es tanta su trayectoria que ha sido exaltado con el 85% de los votos de los miembros que tenían derecho a elegir, y eso habla mucho al pabellón de la fama, del deporte dominicano. Y él, que ha sido la cabeza de una de las familias que más mérito, que más trayectoria le ha traído a la República Dominicana. Grandes atletas, personas aprovecho para enviarle un saludo a su sobrino Jan Michael, que es un gran amigo, el eterno capitán, sus hijas, que sé que son, siempre representan dignamente a nuestra bandera. Así que hablar contigo, Soterio, y además una persona que luego de ser deportista se ha entregado a mejorar las condiciones de vida de los atletas. Creo que fueron 16 años que fuiste viceministro de Deporte, teniendo esa dilatada vida pública, fue siempre comprometido con la clase deportiva nacional. Fuiste, podría decirse, el representante de los deportistas dentro del ministerio. Tuviste que trabajar con múltiples ministros. Y sobre eso y sobre muchas otras cosas más vamos a hablar contigo, Soterio. Así que gracias por aceptar la invitación. Gracias por darme la oportunidad de hablar aquí en Agenda Ciudadana y compartir con ustedes. Estamos por esto, para intercambiar y dar a conocer algunos detalles de tanto en temas políticos como deportivos, para que la ciudadanía pueda ir entendiendo lo que ha venido pasando en todo este tiempo. Cuando uno piensa en el Ministerio de Deportes, siempre lo relaciona mucho al mundo olímpico, todo el sistema de profesional, vamos a decir. Exacto, sí, deporte de alto rendimiento. Sobre los atletas de alto rendimiento. Así Pero yo entiendo que la política deportiva debe dividirse en dos grandes ramas, que es la que se le entrene a los
a los niños, el deporte recreativo, que se da que se debe dar en las escuelas, en los clubes, y ya el deporte profesional. Entonces, muchas veces hemos visto que no existe la comprensión desde de muchos ministros en la importancia de este deporte en las escuelas, y cómo ahí el deporte no es solamente una actividad física, sino muchas personas tienen la disciplina de vida a partir de las prácticas deportivas que tuvieron en su niñez, y además el elemento de salud preventiva. Claro, mira, es una pregunta interesantísima, ya que todos los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, instan a los gobiernos a que utilicen la herramienta llamada deporte como medicina preventiva. Ya la actividad deportiva se le salió de la mano para un niño que tiene con biotipo, con fenotipo, para convertirse en superatleta. Hoy en día es la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad. Y te puedo decir que nosotros, cuando estábamos en el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, yo recuerdo que como en el 2011 salió en el periódico El Listín un titular donde decía que las personas habían subido de peso y que había muchas personas con obesidad, sufriendo de verdad esa terrible enfermedad. Recuerdo que en el 2012, cuando el presidente Danilo Medina ganó las elecciones, puso a Jaime David como ministro, nosotros hicimos una reunión. Y yo recuerdo que Jaime me preguntó 3 cosas. Dime 3 cosas que puede mejorar el Ministerio de Deporte. Y yo le dije, bueno, yo entiendo que nosotros debemos de hacer un censo nacional donde se incluya no solamente los recursos humanos, las instalaciones deportivas, la disciplina que practican cada club, para nosotros poder tener conocimiento de cuáles son las necesidades reales de esas entidades. También le dije, debemos unificar, o sea, estandarizar los salarios. Si tú eres monitor aquí y tú eres monitor en el cercado, tú tenías que ganar el mismo sueldo. Y si tú eres un técnico aquí y un técnico en la frontera, también tenías que ganar el mismo sueldo. Y le dije, la última que le dije fue, yo jugué mucho baloncesto en España, en Portugal, en Brasil, en Puerto Rico, en Venezuela, en Chile. Y en esos países, mayormente en Europa, yo veía que contrataban los monitores deportivos, profesores de aeróbico, para dar zumba en los parques, en los diferentes lugares públicos. Y yo recuerdo que nosotros inauguramos la zumba en octubre del 2012, en noviembre, perdón, del 2012, en el Centro Olímpico. Y de ahí creamos una cultura de, básicamente, no solamente visualizar el Ministerio de Deporte, para que los recursos que otorgue el gobierno sean únicas y exclusivamente para el deporte de alto rendimiento. No, nosotros tenemos la responsabilidad de suplir con esa herramienta a los 10 y tantos millones de dominicanos. ¿Y cómo se hace? A través de la actividad física, de la recreación, del deporte para todo, a través de fortalecer la educación física, y esos programas nosotros contratamos donde a nivel nacional profesores de aeróbico, nos reunimos con los diferentes alcaldes de todos los partidos y le ofrecimos esa plataforma. Y hoy en día básicamente donde quiera se ven ese tipo de profesores. Y nosotros en ese sentido entendemos que el presupuesto del ministerio debe ser dividido, no solamente para el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento es una empresa multimillonaria que, si está bien dirigida, claro, se puede lograr grandes cosas. Yo estudié en Estados Unidos, en Chipola Junior College. Pero yo le voy a concatenar una pregunta ahí. La República Dominicana
a nivel de, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, sí. Tiene una participación particular. Viene el 84, el oro, el bronce de oro que tuvo Nolasco, sí. De Nolasco, sí. Pedro Julio y Nolasco. hasta, siendo la primera presea, y hasta Félix Sánchez, hubo una... Un interín largo. Sí, esa la edad media, una sequía donde la República Dominicana no alcanzaba ni siquiera una sola de las preseas. A partir del 2000 de Félix Sánchez y de un boxeador, Félix Díaz, Luisito Pies, también esa vieron 3, y el otro es este joven Gabriel Mercedes. Ahí se cambia y eso genera, primero, por las compensaciones que se hicieron y el nivel de atención, y que éramos otra sociedad. Ya la sociedad dominicana, a partir de la realidad económica que estaba viviendo, podía contratar mejores entrenadores internacionales, hacer todo el proceso de preparamiento, porque las personas a veces pensamos que esa gente se levantan el día de hoy y mañana van a coger un vuelo para la próxima Olimpiada. Eso dura años de preparación, desde la identificación, y ahí juega un papel muy importante las federaciones. ¿Cómo usted evalúa ese tránsito que ha llevado la República Dominicana, y cómo usted la pondera hacia el futuro? ¿Cree que eso se sostendrá, se mejorará? Y para que eso suceda, ¿qué debería de hacerse? Mira, yo estoy un poco preocupado en estos momentos, y te lo digo, no lo estoy haciendo como peledeísta, lo estoy haciendo como atleta que conoce real y efectivamente cómo se puede llevar un atleta a lograr competir a lo más alto en cualquier parte del mundo. Y te digo esto porque esos resultados de esos atletas que ganaron la medalla de plata ahora en las Olimpiadas, yo te puedo decir y te puedo poner un ejemplo simple que las personas que me están viendo lo van a entender. Marileidy Paulino, una atleta que estaba en balonmano. Ella practicaba balonmano. Nosotros en ese periodo que te digo del 2012 al 2016 hacíamos campamento deportivo. Y esos campamentos, nosotros reuníamos 400, 300 atletas en el Centro Olímpico por una semana, donde todos los técnicos de diferentes federaciones iban a verlo. Entonces ahí practicaban todos los deportes, no importa que tú no practicaras baloncesto. Si tú eras grande, te poníamos a practicar el baloncesto. El caso de Marileidy, nosotros concluíamos a las 6 de la tarde con una competencia de 100 metros, de 400 metros, en la pista de atletismo. El caso de Marileidy, vimos las condiciones, los técnicos, contratamos a Yacén, un técnico cubano que estaba en la frontera, lo trajimos para acá, para que entrenara ese grupo de atletas, incluyendo a Marileidy Paulino. Ese entrenador, nosotros todos los años le firmábamos un contrato, todos los diciembre. ¿Qué aconteció? La selección de atletismo cogió 2 medallas de plata con ese entrenador. Pero ¿qué sucede? Que después que ganaron la medalla de plata, van a un programa de radio muy popular en la mañana con la atleta y le preguntan al entrenador, ¿y usted le están pagando bien? ¿Cómo está? Y él dice, no, yo tengo desde diciembre, o sea, diciembre del 2020, nosotros salimos en agosto, tenían que firmarlo en diciembre del 2020, que terminaba el contrato, desde diciembre del 2020, que no he sido contratado. Yo estoy dándoles práctica, pero yo no recibo un solo centavo. ¿Qué te quiero decir? Que la que ganó 2 medallas olímpicas para la República Dominicana, o sea, desde el Ministerio de Deportes no pudieron contratarlo para que le siga dando práctica. Y así ha acontecido con técnicos capacitados, con una dedicación extraordinaria, con conocimiento para desarrollar cualquier atleta, que ellos lo están obviando. Y eso es peligroso. Nosotros, cuando estábamos en la Secretaría de Deportes, nosotros ningún técnico lo echábamos para un lado. Y te puedo decir, el director técnico nacional del Ministerio de Deportes
era de los jefes de los Juegos Nacionales de las Hermanas Mirabal. O sea, y trabajaba en el Ministerio en Deporte Escolar. Y hoy es el director técnico nacional del Ministerio de Deporte del PRM. Nosotros sabíamos que era PRMista. Pero te digo también otra cosa. La Federación de Taekwondo, el ministro de Deporte, Francisco Camacho, el presidente de la Federación de Taekwondo. Todos los meses se le daba la subversión y se le pagaba para que los atletas también se pudieran preparar. Pero lo que la gente no sabe es que la ley 8599, que creó el programa PARNI, cada federación tiene un grupo de atletas. Cuando nosotros estábamos ahí, habían alrededor de 620 atletas que recibían desayuno, comida y cena, alojamiento, beca de estudio, ayudas económicas, desde 10,000 hasta 50, depende el rango que tuvieran. Y ese programa, a través de la ley 8599, está ahí y nosotros lo mantuvimos. ¿Qué acontece? Y este es un caso que lo escuché hablando de la pensión, que también me inquieta porque el PRM, el gobierno del presidente Luis Abinader, en campaña manifestó un sinnúmero de bondades para los atletas, que algunos de ellos se ilusionaron. Y en verdad, el PLD ya tenía un tiempo en el gobierno y se ilusionaron y votaron por ello. Pero tú no puedes engañar a la gente de esta forma. Y te digo que yo recuerdo que en el 2019, el presidente Danilo Medina, el sueldo mínimo era 5,117 pesos, algo así. El presidente Danilo Medina hace un decreto que desde el 1 de abril del 2019 entra en vigencia y el sueldo mínimo lo suben a 10,000 pesos. Todos los atletas que son exaltados al pabellón de la fama, en ese entonces, todos los que fueron exaltados, incluyendo a Tepo Tapia y otros atletas, empezaron a ganar el dinero que les correspondía, que son 5 salarios mínimos. Lo que habían entrado antes recibían 5 salarios mínimos, pero en base a 5,117 pesos. Nosotros dejamos eso sumamente avanzado. Yo recuerdo que Mario de León era el encargado de pensiones en ese entonces y nos reunimos para que todos los atletas, los demás, los que habían sido exaltados antes del 2019, puedan recibir esos fondos. El PRM dijo que tan pronto llegara al gobierno, cada uno de esos atletas iban a recibir a través de la ley 8599 la pensión completa que le corresponde de 5 salarios mínimos. Te digo que no le ha dado nada, pero no solamente eso. Nosotros a los atletas en pandemia no solamente le dábamos la ayuda, sino que le dábamos un salario extra y le llevábamos caja. ¿Por qué? Porque sabíamos que muchos de sus familiares no estaban trabajando. Claro. Y le dábamos ayuda que se veía. Hoy en día me llaman y me dicen, Soterio, pero ¿y dónde está la doble? O sea, me lo dicen de chiste, pero un chiste que de mal gusto, porque uno sabe que la gente está pasando hambre. No, y hay que decir que las medallas que celebramos como país son el fruto del sudor de los hijos de los más pobres de la República Dominicana. Claro. Y eso sirve de inspiración. O sea, cuando tú ves a la joven Paulino, Marileide Paulino, tú inmediatamente la trata de emular como un símbolo de superación de lo que debemos de aspirar como sociedad. Así es. De cómo el deporte logró visibilizar ese talento, pero es que eso no es un caso excepcional. Si se prestara más recursos y más apoyo, fuera algo común. Pero es el resultado de las políticas públicas que se implementaron en el pasado. Claro. O sea, esa muchacha no es el resultado de una política pública de este gobierno. No. Ahora no lo ven. O sea, Marileide, cuando estaba en balonmano, si nosotros en ese entonces no hacemos esos programas y la llevamos
Y, bueno, ella mencionó a Jaime David, que fue de la persona que era el ministro en ese entonces. Ella no hubiera logrado eso si no contratamos ese entrenador para que esté con un grupo de atletas que entendíamos que tenían el talento para correr 200 y 400 metros en atletismo. No hubiéramos tenido esas 2 medallas. Pero ahora ellos no ven eso. ¿Por qué te digo que no ven eso? Porque hay un sinnúmero de atletas con condiciones, esperando que le lleven, aunque sea una funda, porque no tienen nada en estas Navidades. Pero cuando usted ve o veía que, por ejemplo, la atleta de judo Soriano presentaba una foto con una casita cayéndose y que cómo vivía, usted y cualquiera, y yo lo decía, podía decir, wow, qué pena. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Se le daba una casa. El presidente Danilo Medina dio más de 200 casas a diferentes atletas a nivel nacional. Pero esa atleta Soriano, antes nosotros a través del programa PALNI, la ley 8599, la traíamos para acá. Se le daba desayuno, comida y cena, alojamiento, beca de estudio y 20,000 pesos mensuales para su ayuda. O sea, tenía todo cubierto. Los viajes internacionales también se cubrían por ese lado. Hasta que ella, con su esfuerzo, con su sacrificio, logró esa meta. Entonces se premiaba. Sí. Lo ideal fuera darle casa antes de. Pero nosotros somos una sociedad que venimos en desarrollo. Claro. Y los atletas que obtienen los mayores galardones vienen de abajo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que aquí todos aspiramos a que se aplique el sistema de Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo. Yo estudié en Chipola Junior College, en Marion, Florida, en Estados Unidos. ¿Y cuál es el sistema americano? El sistema americano, un niño va a la primaria, cuando se gradúa de high school, si no tiene talento deportivo, cultural, intelectual, usted sabe lo que le dice el gobierno. El gobierno dice, bueno, ¿tú quieres estudiar? Sí, ok, yo te voy a hacer un préstamo. Cuando tú concluyas, tú me pagas. Pero ¿qué hacen los padres de ese niño cuando está practicando deporte o lo ponen a practicar deporte? Los padres lo empujan. ¿Para qué? Porque si el niño se da bueno en deporte, tiene una beca completa. El sector privado le da una beca full. Si ese niño sale bueno en deporte, ¿quién lo hace millonario? El sector privado. Sí, eso es así. Pero aquí no quieren entender eso. Y yo le digo que el gobierno, y digo por el esfuerzo que se hacía cuando estaba el presidente Danilo Medina, que todos los eventos se hacían, eso eran millones, cientos de millones de pesos que se iban en eso. Pero el sector privado, exceptuando el Creso con Felipe Vicini, que están haciendo un gran trabajo, pero no visualizan. Y yo digo, ¿qué mejor embajador para promocionar cualquier producto que quiera salir de 48,000 kilómetros cuadrados que Marilady Paulino? Que el mundo entero se puso a su pie cuando ella ganó las 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos. Y usted ha visto una empresa promocionando su producto a través de Marilady. No, al contrario. Cuando ella ganó la medalla, se prestaron toditos a decir, no, te vamos a regalar compra por un año. Pero eso es un camarazo. Pero es que la visión la tienen demasiado corta. En Estados Unidos tú puedes ser bembú, tú puedes ser blanco, negro. Si tú tienes talento deportivo, cultural o intelectual, ese contenido se vende a través de un producto y te dan millones. Y ese producto se hace multimillonario. La Nike. Michael Jordan llegó a la Nike cuando la Nike no era nada. Hoy en día la Nike vende billones de dólares. ¿A través de qué? Yo mismo usé Nike. ¿Por qué? Porque yo creía que iba a saltar más. Porque Michael Jordan lo usaba. Y eso es lo que no se entiende aquí, para poder real y efectivamente ayudar a esos atletas a que puedan vivir una vida más confortable cuando se retiren. Los empresarios fichan los atletas, incluso ni siquiera tienen que ser superestrellas conocidas. A los atletas que participan en Olimpiadas
le dan, lo firman, mira, tú vas a trabajar con nosotros, usa nuestras zapatillas, usa nuestra indumentaria, y de esa manera cuando estén compitiendo se va a ver qué usa ese atleta. Eso es una realidad, Soterio. Aquí en este país el desarrollo del deportista se le deja prácticamente al Estado Dominicano. Y como tú dices que aparentemente en la actualidad... O se le dejaba porque este Estado Dominicano está de parda. Ellos gastan mucho, pero en promoción. O sea, en promoción. Pero ese contenido de lo que necesita no le llegan a los atletas. Y usted verá eso va a tener un resultado. Usted verá pronto los resultados en ese sentido. Claro, eso es así. Soterio, una pregunta. No es bueno dejar de lado un debate donde se habla de deporte y de políticas públicas orientadas a deporte. El principal foco que tiene cualquier país para conquistar buenos atletas, que son las escuelas. Las escuelas, exactamente. Ahorita Nelfi mencionaba que en las escuelas el deporte que se da es el deporte recreativo, no con un enfoque profesional. Y el día pasado estuve yo participando en un debate donde alguien cuestionaba que siendo tal vez la mayor inversión indirecta del Estado en deporte, la construcción de canchas en las escuelas, que tiene que ser el deporte que más se replique en el país, producto de que una cancha se mete en algunos metros cuadrados en una escuela. ¿Qué sucede? Que República Dominicana no tiene mayores exponentes a nivel internacional con las calidades o de la talla de un Karl Anthony Towns o un Al Horford, usted mismo que nos representó en playas extranjeras. ¿A qué se debe que el Estado, haciendo una inversión indirecta en el básquetbol, que me atrevería a apostar que tiene que estar entre las 3 mejores inversiones, las 3 mayores inversiones, por estar en las escuelas, que no tengamos esos exponentes a nivel internacional o que no se desarrolle tanto el deporte del básquetbol en la República Dominicana? Mira, hay un elemento bastante amplio en ese sentido. Y también ha habido, y lo puedo decir con responsabilidad, mucha demagogia en cuanto a algunos exponentes muy conocidos que hablan del deporte de las escuelas, pero cuando se trata del presupuesto solamente lo quieren para el deporte de alto rendimiento. Y en las escuelas nada. Primero, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, en la gestión del presidente Danilo Medina 2012 al 2020, aquí se construyeron más de 1.140 escuelas y en cada una de ellas se construyó una cancha deportiva. Eso es algo sin precedente, que no se dice, pero es algo sin precedente. Nosotros, por conocimiento que tenemos, sabemos que hay un déficit. Ahora mismo está en 2.000 y pico de profesores de educación física, pero ese déficit estaba entre 1.000 y algo largo, casi en 4.000, producto de que se construyeron las escuelas y la educación física, poca persona y también pocas universidades. Ahora hay varias universidades que han implementado la educación, pero antes era la UAS que la daba. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos sentamos con el Ministerio de Educación y le dijimos, mire, hay esta situación. Producto de las escuelas que se están construyendo, se le tiene que dar actividad física, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes. Nosotros vamos a reclutar los monitores de diferentes disciplinas deportivas con conocimiento. Le vamos a dar un diplomado, lo vamos a preparar para que ellos sean ayudantes suplentes de los profesores de educación física, o que donde no haya un profesor de educación física, esa persona con conocimiento de tal o cual disciplina deportiva pueda ir a darle las prácticas a esos niños en las escuelas. Claro, previo a un diplomado. Nosotros preparamos más de 2.000 entrenadores en ese sentido. Y el Ministerio de Educación nombró una cantidad significativa y íbamos en un plan en ese sentido. ¿Qué aconteció en estos momentos? Bueno, eso se detuvo. Ni se hacen los diplomados, pero ni tampoco tú ves que en las escuelas
un profesor le está dando la educación física a esos jóvenes. Eso nos está retrasando. ¿Por qué? Porque esos jóvenes están practicando de manera empírica sin ningún técnico que los guíe ni que visualice cuál es su fenotipo, su biotipo para aplicarlo en tal o cual disciplina deportiva. Y eso nos va a retrasar. Pero también con el tema de que tú no ves, nosotros hicimos los juegos escolares, hacíamos los juegos de la juventud, festivales deportivos, íbamos a las escuelas con profesores de aeróbico para dar zumba, para dar clínica con diferentes atletas de alto rendimiento para motivar a eso. Eso no se está viendo en estos momentos. Pero se sientan en un micrófono y dicen, si aquí la educación física no se apoya, el país se va a derrumbar. Pero caballero, ¿qué usted está haciendo para que no se derrumbe? Y esa es mi inquietud. En este momento hay mucha teoría, pero no se está aterrizando, no se está yendo al terreno. Las escuelas están sin profesores, hay un déficit de más de 2.000 profesores de educación física y no le interesa. Y yo lo entiendo, porque ni la comida, la merienda de los niños está llegando a las escuelas, entonces lo vamos a poner a practicar deporte. Una entrevista de lujo, agradecido Soterio de que nos acompañara. Sabes que este espacio siempre va a estar disponible para los trabajos que realizas en la Secretaría de Deportes del PLD. Y yo yo escuchándote, me parece que el ministro de Deportes está tirando patada voladora en el ministerio. Bueno, él era taekwondoísta, o sea, el karateca, él tiene mucho conocimiento de tirar esa patada. Pero debió dejarla en la cancha y no hacer en la política pública. Lo malo de esto es que el pueblo dominicano está sufriendo. Y no solamente él, el gobierno, para no ser tan radical, un 75% del gobierno del PRM está poniendo a sufrir el pueblo dominicano. Muchísimas gracias y a ustedes. Recomendarles que sigan en sintonía con este espacio mañana, son los miércoles de economía y nosotros volvemos el martes que viene, así que feliz noche.